Pues este domingo es reconocido por muchos como un domingo muy especial, debido a que el día de hoy, al menos en el mundo evangélico, es común festejar o recordar la resurrección de Cristo. Yo, miren, personalmente creo que la verdad siempre estamos predicando a Cristo. Siempre estamos predicando a Cristo resucitado. No es que este domingo sea más importante que los otros domingos. Este es un domingo como cualquier otro, a diferencia de que muchos evangélicos tratan de recordar justamente lo que cada domingo recordamos, que es a Cristo y a este resucitado. Porque nosotros no tenemos acá atrás a un Cristo muerto como una figura, sino que nosotros estamos siguiendo y predicando al Cristo que vive. Y el día de hoy yo no quise tomar un tema que esté relacionado solamente con la resurrección de Cristo, pero providencialmente el Señor permitió que este pasaje se relacione en alguna manera, porque habla mucho de Cristo. He titulado el sermón de esta tarde Una iglesia cristocéntrica, porque lo que vamos a ver nosotros a continuación es prácticamente Pablo siguiendo dando instrucciones a la iglesia sobre cómo debe ser la iglesia, sobre cómo se debe de dirigir la iglesia. Y voy a leer para ustedes nada más de nueva cuenta el pasaje, para que vean lo que dice. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es este mediador? Dice Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Ciertamente nosotros cada domingo estamos festejando y glorificando al Señor porque Él vivió la vida que yo tenía que vivir. Él murió la muerte que yo merecía morir y Él ha resucitado rompiendo las cadenas de la muerte, haciendo una obra extraordinaria que nunca nadie podría realizar por su propia cuenta. Solamente Cristo con su poder divino podría hacerlo. Pero quiero aclarar el día de hoy un punto sobre esta palabra cristocéntrico o cristocéntrica, porque a pesar de que voy a predicar de que tenemos que ser una iglesia cristocéntrica, quiero hacer una diferencia. Tristemente el día de hoy hay una equivocación sobre un grupo de hermanos respetables que tergiversan un poco este término cristocéntrico. Miren, Jesús había advertido de su muerte y de su resurrección a los apóstoles. Él les dijo, Mateo 26:32, pero después de que yo haya resucitado, o sea, hablando de que Él ya iba a morir y luego resucitar, iré delante de ustedes a Galilea. Ahí les decía en Mateo 26. Ahora, imagínense esto. Imagínense que después de estas palabras, Cristo muere y Él no resucita físicamente. Y luego la excusa fuera, no. Es que no entendieron, la resurrección era solamente de manera espiritual, no física. No era literal lo que les estaba diciendo. Es que ustedes lo están interpretando literalmente, pero yo traté de decírselos en una forma alegórica espiritual. ¿Qué pasaría si así hubiese sido? Se dudaría completamente del poder de Cristo. Se dudaría de que realmente es el Cristo. Porque si Él dijo que iba a morir y que iba a resucitar, se espera ver que esté resucitado, ¿no? Ver su cuerpo, que fue lo que hizo. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque el día de hoy hay una ignorancia teológica que invita a muchos a pensar alegóricamente sobre aspectos de la palabra del Señor. Pero si el Señor promete que va a resucitar, Cristo dijo eso, ¿qué iba a suceder? Que iba a resucitar. ¿Y qué pasó? Resucitó. Así que si el Señor dice cualquier cosa que va a hacer, si Él promete lo que sea, Él lo va a cumplir. Porque si Él lo dijo que lo va a hacer de esa manera lo va a cumplir. Si no lo hace, estaría yendo en contra de su propia naturaleza. Lo aclaro porque, como les dije, el día de hoy hay posturas cristocéntricas que alegorizan tratando de espiritualizar las cosas.
y no darles un sentido bíblico e interpretativo correcto. Así que esto lo dejo como base para que entendamos lo que es una iglesia cristocéntrica. A continuación, vamos a ver el día de hoy 3 elementos que se observan en una iglesia cristocéntrica de acuerdo a este pasaje. Número 1, su fundamento doctrinal es Cristo, versículos 5 al 6. Número 2, su propósito ministerial es Cristo, versículo 7. Y número 3, dije número 3 dos veces, ¿verdad? ¿No? Ok. Número 3, su adoración corporal es Cristo. Permítanme, voy a poner aquí un cronómetro porque no me quiero pasar. No quiero pasarme de tiempo. Bueno, entonces, vayamos a ver esto porque es importante que si Dios usó a Pablo para decirle a la iglesia cómo debe dirigirse, y luego Pablo está diciendo que la iglesia tiene que ser cristocéntrica, tenemos que poner atención a eso. Porque entonces yo tengo que estar preocupado porque esta iglesia sea como Pablo la está definiendo acá. Entonces observen, punto número 1, su fundamento doctrinal es Cristo. 1 Timoteo 2, 5 al 6, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio a su debido tiempo. Una de las enseñanzas más fundamentales, más medulares, más importantes de toda la Biblia y para la iglesia es el hecho de conocer y entender que hay un solo Dios, como lo menciona ahí en ese versículo 5. Hay un solo Dios. ¿Por qué Pablo, después de hablarnos, porque él nos acaba de hablar de que tenemos que evangelizar, ¿no? Y orar por los perdidos, ¿por qué después de hablarnos de evangelizar nos menciona que hay un solo Dios? Pablo siempre está contraargumentando, siempre se está adelantando a un argumento que le puedan dar equivocado. Entonces él dice, ok, ya les dije que estén orando por los perdidos, pero hey, cuidado, no se confundan, entiendan bien cuáles son los perdidos. Ustedes deben de tener una doctrina fundamental muy básica sobre Cristo, porque si no tienen ese fundamento en Cristo, van a estar perdidos. Entonces entiendan de que toda persona que no cree que hay un solo Dios y que es este Dios, esa persona necesita el Evangelio. Esa es la realidad. Necesitamos un fundamento doctrinal para poder enseñar a los demás. Pablo explica esa razón, dice, porque hay un solo Dios. Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él. ¿Qué significado tiene esto contra la filosofía normal que existe en casi todas las personas o el mundo? Porque la gente suele decir, todos los caminos llevan a Roma, tratando de argumentar, mira, todas las religiones, no importa cuál sea, a final de cuentas te lleva al Dios y para adorar a ese Dios creado. O todos los caminos te llevan a Roma, ya sea que uses una religión o uses obras, tú vas a Cristo, tú vas a ir al paraíso, tú vas a ser salvo. Esa es la filosofía. Pero ¿qué está diciendo aquí Pablo? No, hay un solo Dios, nada más. Y luego explica, además, solamente hay un mediador para que tú puedas llegar a ese Dios. Y dice, y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es ese mediador? Dice, Cristo Jesús, hombre. Recordemos, Dios está de este lado, en medio hay un abismo y acá está el hombre pecador. Por lo tanto, este hombre pecador necesita un medio, un puente, un mediador para llegar acá con Dios. El problema es que este hombre pecador no puede hacer ningún puente. Por más religiones, por más buenas obras que haga, ese puente nunca va a alcanzar a cruzar ese abismo. Así que, ¿qué necesita? Un mediador. Necesita un puente. ¿Y cuál es ese puente? Ese puente es Cristo. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por más que alguien sea muy sincero en su fe a Buda, por más que alguien sea muy devoto a la Virgen de Guadalupe, por más que alguien vaya todos los sábados a las reuniones adventistas, dicen, no, esos no son el Cristo. Tú no puedes ser salvo por medio de ellos, porque solamente hay un mediador.
entre Dios y los hombres. Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Recuerden, aquí Pablo está dejando una doctrina fundamental para nosotros, que es Cristo. Necesitamos, si queremos una iglesia cristocéntrica, tenemos que desarrollar esa doctrina, tenemos que aprenderla. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Dice, ¿quién se dio a sí mismo en rescate por todos? Ojo, este versículo puede ser muy tergiversado, este versículo puede ser polémico. Vean lo que dice John MacArthur acerca, es un buen teólogo comentarista acerca de este aspecto. Dice, es un comentario, el rescate por todos, de la suficiencia de la expiación, no de su intención. O sea, el poder de Cristo pudiese alcanzar a salvar a todos, pero no significa que su intención realmente haya sido elegirlos a todos. Él soberanamente solamente eligió a algunos. Dice, para decirlo de otra forma, el rescate que pagó Cristo a Dios por la satisfacción de su justicia es suficiente para todos, pero eficaz solo para los elegidos. La expiación de Cristo es, por lo tanto, ilimitada en cuanto a su suficiencia, pero limitada en cuanto a su aplicación. En pocas palabras, la salvación el llamado es inclusivo, ¿verdad? Aquí el llamado al arrepentimiento es para todos, pero ya la salvación es exclusiva para ¿quiénes? Para los que Él eligió solamente. ¿Por qué esta es una doctrina medular? Porque es algo sumamente importante, porque estamos hablando del Evangelio mismo, estamos hablando de lo que Cristo hizo, del alcance de su obra, del único medio para llegar a Dios. Es medular. Si alguien no cree las verdades bíblicas acerca del Evangelio verdadero, esta persona no puede ser salva. Esta persona no le podemos llamar hermano. Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Luego menciona en el versículo 5 al final que este es un testimonio dado a su debido tiempo, refiriéndose a que fue justo en el preciso momento en el que se cumplió toda la obra de Cristo. No fue ni un minuto más tarde ni un minuto más temprano. Fue todo en el tiempo donde el Señor lo había diseñado. Hablando de prácticamente la soberanía de Dios al realizar todas las cosas y al demostrar que este plan es perfecto. Porque muchos pueden empezar a atacar este plan. Pueden empezar a decir, oye, pues, ¿cómo es eso? ¿Cómo está eso de que Cristo es el único medio? ¿Por qué Dios nada más dejó un medio para salvarnos? ¿Cómo está eso que Cristo haya sido? ¿Y por qué no otra persona? ¿Cómo está eso de que solamente es una cantidad de personas los elegidos? Y aquí está diciéndote, no. Mira, independientemente de lo que tú y yo queramos o no queramos, el plan de Dios es perfecto. Y nosotros podemos ser como Job, que en un punto Job se quejó contra Dios. ¿Y qué le dice Job a Dios? O Dios a Job. Le dice, a ver Job, ¿estás tú cuestionando mi soberanía? Entonces, si tú, ser humano, quieres cuestionar mi soberanía, dice Dios, significa que estás equiparando tu sabiduría a la mía. Entonces, dime, a ver, ¿dónde estabas tú cuando se echaban los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando se ponía todo el firmamento? ¿Dónde estabas tú cuando aún los ángeles cantaban de alegría cuando todo se había creado? Y Job se queda sin ninguna respuesta, porque Job evidentemente no estaba ahí. Job no tenía una explicación, aún para las cosas creadas, mucho menos por aquellas espirituales que ni siquiera tienen una explicación dentro de nuestro cerebro finito. Por lo tanto, ¿qué podríamos nosotros argumentar en contra de este plan divino? Nada. Por lo que esta doctrina es fundamental para una iglesia cristocéntrica y para una vida cristocéntrica. Porque quien no cree y no vive a la luz de esto, tenemos la seguridad de decir que no es creyente, tristemente. Porque si no crees, evidentemente no eres salvo. Y si dices que crees pero no lo vives, posiblemente estás demostrando de que no eres salvo. Es por esto de que no solamente la iglesia tiene que tener este fundamento doctrinal, sino de que personalmente debemos desarrollarlo y vivirlo.
Yo tengo que vivir a la luz del Evangelio. ¿Y qué significa? Porque suena muy bonito. Vivan a la luz del Evangelio. Que Cristo reine en nuestros corazones. Que Él dirija tu vida. ¿Pero qué es esto? ¿Qué significan todas estas frases románticas? ¿A qué nos referimos con todo esto? Bueno, decíamos en predicaciones pasadas que Cristo es nuestro Salvador, sin duda alguna, ¿no? Aquí lo está evidenciando, pero también es nuestro Señor. Dice que Él es nuestro Señor y Salvador. Como Salvador, Él dio su sangre por mí. De hecho, ¿cuál fue el costo de Cristo para comprarme? Su sangre. Ese fue el pago que Él dio. Pero ¿qué significa entonces que Él me haya comprado? Que yo le pertenezco. Y si Él es mi amo, si yo le pertenezco, si Él reina en mi corazón, ¿cuál es la implicación? Yo le obedezco. Yo le sirvo. Yo soy su esclavo. Mi vida ahora es para Él. Esa es la implicación. Eso es vivir a la luz del Evangelio. En grandes rasgos, ¿no? Podemos ser muy específicos, pero estaríamos toda la noche aquí hablando de temas específicos. A grandes rasgos, eso es lo que significa. Y ese es el primer punto, tener un fundamento doctrinal que es Cristo, para ser una iglesia cristocéntrica. Si una iglesia no tiene este fundamento doctrinal, estamos seguros de una cosa: no es iglesia, para empezar, y evidentemente no es cristocéntrica. Número 2, el segundo punto que podemos observar es que su propósito ministerial es Cristo. Vean lo que dice Pablo en el versículo 7: y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. El propósito ministerial de Pablo, a final de cuentas, todo lo que él hacía era para la gloria de Dios. Era para exaltar a Cristo, presentar a Cristo, dar a conocer a Cristo. Incluso, ahorita Yosimar hace una reflexión sobre el pasaje que leyó. Y esta reflexión era correcta. Nosotros estamos aquí esperando ver el reino de Cristo. De hecho, me atrevería a decir que la historia de la Biblia es la historia de Cristo y de cómo Él establece su reino. Porque a eso apunta la palabra del Señor. Desde el inicio nos está diciendo eso en Génesis. ¿Recuerdan? Nos cuenta la historia. Es creado Adán y Eva, todo es perfección, todo es hermoso, y de repente llega la caída, llega el pecado, y ahora hay una necesidad. ¿Y cuál fue la promesa que Dios hizo a la humanidad? Bueno, pues va a venir una simiente que va a derrotar, va a darle en la cabeza a esa serpiente, a pesar de que ésta va a morder el calcañar. Y entonces se nos empieza a dar más y más luz sobre Cristo, sobre el futuro, y nos empieza a hablar sobre un reino con Él. ¿Por qué estaban tan decepcionados y desilusionados los fariseos, los judíos, cuando vieron a Cristo? Ellos no esperaban ver a su Mesías llegar en un burrito. ¿Cómo es posible que nuestro rey, quien va a establecer un reino perfecto, quien va a gobernar, llegue en un burrito? ¿Cómo es posible que el que va a ser nuestro rey esté hablando solamente de la gracia, del arrepentimiento y viva tan humildemente? ¿Que no venía a gobernar? ¿Que no nos iba a librar de estos romanos? Es lo que ellos pensaban. Ellos estaban tergiversando o malinterpretando aspectos de las profecías, tristemente, y esperaban al Mesías de la segunda venida. Pero ojo, va a venir. Ese Cristo que ellos esperaban va a llegar. Y Apocalipsis nos habla de que Él ya no llega en un burrito. Él ya no viene con este aspecto de humildad. Él viene con espada. Él viene en un caballo. Y en esos momentos, culturalmente, ¿qué significaba eso? Él viene con juicio. Él viene directo a gobernar, a cumplir lo que había prometido. Si la iglesia va a tener un motor de arranque, alguna motivación para hacer las cosas, ministerialmente hablando, esta motivación es Cristo. Porque Él es nuestro enfoque. Porque la iglesia es esposa de Cristo, dice la palabra del Señor. Entonces vean el versículo: y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Por y para Cristo fue que Él fue constituido así. Y por y para Cristo es que nosotros hemos sido salvos. Por y para Cristo es que nosotros servimos a la iglesia del Señor.
Hebreos 12, 1 al 3, es un pasaje que me encanta, fue de los primeros pasajes que tuve la oportunidad de predicar, y aquí el Señor nos está hablando, el Espíritu Santo escribió esto para que viéramos más o menos cómo es la vida del creyente, ¿no? Entonces dice el Señor, ok, primero que nada, tú tienes que llegar a ser como Cristo. Esa es tu meta en la vida, porque esa es una carrera, dice, y la meta está allá en Cristo. Así que tú vas a correr de tal manera de que cada día te parezcas más a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice, bueno, despójense también de todo peso y del pecado que tan fácilmente los envuelve. Y corre con paciencia esa carrera que tienes por delante. Entonces, santificándote prácticamente, despojándote del pecado, del peso para parecerte más a Cristo. Pero espérate, si vas a correr esta carrera, despojándote de esas cosas que te estorban y no te dejan parecerte a Cristo, lo que tú tienes que hacer, además de despojarte de eso, es enfócate en cuál es tu meta. Tú tienes que conocer esa meta. Si tú no conoces a Cristo, ¿cómo vas a ser como Él? Y luego entonces ahí nos dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y si quieres una motivación, además de ya saber cuál es el enfoque y lo que tú tienes que hacer, observa, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Por lo tanto, nuestro propósito ministerial en cualquier cosa que estamos haciendo como iglesia no es las personas de afuera. No son las personas de adentro. ¿Quién es nuestro propósito ministerial principal? Es Cristo. Entonces, una vez de que entendemos que Cristo es ese propósito principal, todo lo demás empieza a funcionar. Todo lo demás empieza como una rueda, a dar vueltas. Porque los propósitos de la iglesia son primeramente la exaltación ¿a quién? A Dios. Y entonces ahora sí ya empieza a trabajar y edificar a los creyentes para finalmente evangelizar a los perdidos. Si nosotros no estamos trabajando en esos tres propósitos, nosotros no tenemos como propósito principal Cristo entonces, porque no estamos cumpliendo lo que Él nos dice. Dice el versículo, digo la verdad en Cristo, no miento. Y con esta aclaración simplemente Pablo está tratando de enfatizar de que aquello que él estaba declarando debería de tomarse como una verdad seria y verdadera. Recuerden, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo qué es lo que tiene que hacer. Timoteo se encuentra en una iglesia destructiva, en una iglesia peligrosa, en una iglesia donde por lo menos sabemos que hay un tal Himeneo y un tal Alejandro que son unos herejes y que sabemos que tienen influencia con la gente y que sabemos que esa influencia va a ir en contra de Timoteo. Entonces Timoteo tiene que saber cómo le va a hacer, cuáles son las respuestas que le va a dar a los hermanos cuando ellos pregunten sobre cómo se dirige la iglesia. Bueno, aquí están, aquí las tienen. Y culmina este versículo mencionando que él es maestro de los gentiles en fe y verdad. De tal manera que se especifica que su ministerio, de manera más específica y personal, son los gentiles. Y nosotros podemos ver en Hechos que en alguna forma Pedro se enfocó un poco más a los judíos y Pablo un poco más a los gentiles. Aunque Pablo, claro, predicó a judíos y a gentiles, su ministerio fue más con los gentiles. ¿Por qué estoy aclarando esto? Porque en nuestro ministerio nosotros vamos a observar que no todos vamos a hacer lo mismo. No todos tenemos los mismos dones y capacidades. No todos hemos sido llamados para hacer las mismas actividades dentro de la congregación. Nosotros incluso podemos ver, por lo menos en los 4 pastores que estamos acá, que hacemos cosas diferentes. Es más, los 4 damos discipulados y los damos bien diferentes. Es más, los 4 usamos materiales diferentes. Y eso no está mal. Eso no tiene nada de malo. Eso significa que Dios nos ha dado capacidades distintas. Eso significa que Dios nos ha dado un ministerio para glorificarle, pero que lo vamos a hacer diferente. Y eso
no da un valor mayor o menor a cada uno de nosotros. El que alguien sea pastor, ¿le da un mayor valor dentro de la iglesia? Claro que no. El pastor no tiene mayor valor que las demás ovejas. El pastor es otra oveja más en la congregación. ¿Los diáconos son más importantes que los pastores? Tampoco. Todos los creyentes somos parte del rebaño. La única diferencia es que algunos han sido designados como pastores por parte de Dios y otros como diáconos. Pero todos tenemos el mismo valor y aunque ministerialmente hagamos cosas distintas, seguimos siendo importantes para la congregación. En Romanos, después de que Pablo habló 11 capítulos llenos de teología, hablando de la redención, de la justificación, de la salvación de Cristo, llega al capítulo 12 y entonces dice, ok, ya te llené la cabeza de teología, ahora vamos a aterrizarla. Fíjate cómo se vive dentro de la iglesia. Y empieza a explicar de que el Señor espera que nosotros, la iglesia, usemos nuestros dones para servirnos unos a otros. Pero Él dice, hey, acuérdense que son un cuerpo. Entonces, la mano no va a ser lo mismo que hace el pie. Así como el ojo sirve diferente a la boca. Así que como todos son un cuerpo, van a servir de manera distinta, con propósitos diferentes dentro de la congregación, pero todos apuntando a Cristo. Aquí quise hablar de que aún dentro del liderazgo, un pastor, por ejemplo, puede tener mayor capacidad en aspectos administrativos que de predicación. Otro puede tener labores o una capacidad más fuerte en la predicación, otro en la consejería, otro en la exhortación. Pero eso no significa que el que es mejor administrativamente y que carece de predicación va a dejar de predicar, o viceversa. Solamente quiero aclarar eso, porque vamos a toparnos. Ustedes van a verlo, yo no tengo que decir nombres. Van a haber lugares donde se exalta solamente un hombre como el único predicador. Y si un hombre es pastor, cumple con todas las labores de un pastor. No voy a decir nombres ni marcas, dése por entendido cada quien como quiera entenderlo, pero quiero dejar claro en eso que ministerialmente tenemos responsabilidades diferentes, pero que el pastor, aunque con diferentes capacidades, los 4 pastores tenemos la misma responsabilidad. Hubo una vez una mención a si pudiese existir un pastor de oración. Un pastor se dedica a la oración. O el pastor de jóvenes, que nada más están jóvenes. O el pastor de adoración, que es el pastor que dirige las alabanzas. El pastor es pastor y ya, hermanos, no hay etiquetas. No existen las etiquetas. Dice Romanos 12, 4 al 6, pues asimismo, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones. Así que según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, los dones que tenemos. Por lo cual, si queremos ser una iglesia cristocéntrica, nuestro propósito ministerial principal dentro de la iglesia debe ser Cristo. Aquí no tenemos comidas fraternales todavía, pero las vamos a tener. Pero a veces en otras iglesias se pierde el sentido sobre ¿para qué tenemos una comida fraternal? La comida fraternal, el propósito no es comer. ¿Saben cuál es el propósito de una comida fraternal en una iglesia? Es la comunión, es que se genere una convivencia, unidad. ¿Por qué? Porque eso apunta a que la iglesia se edifique a sí mismo, cumpliendo uno de sus propósitos, siendo cristocéntrica. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la iglesia puede crear miles de programas y no está cumpliendo sus propósitos. No, es que está el ministerio de llevarle aguas potables embotelladas a las prostitutas. Y le decimos Cristo te ama. Pues suena como algo bien lindo, pero no sirve para nada. No estamos haciendo nada. La caridad no tiene nada que ver con el ministerio para Cristo, a menos de que se pueda usar como un anzuelo o un pretexto. Por eso nuestro propósito ministerial debe ser Cristo, si no nos vamos a perder.
Por eso la iglesia tiene que estar bien enfocada. Recuerdo que cuando estaba chiquito, he ido a otras iglesias, y en una iglesia donde estuve había un ministerio para niños. Y este ministerio para niños está padrísimo. Yo me acuerdo, me encantaba. Pero mi generación, los que eran de mi misma edad, éramos la verdad súper competitivos. Siempre queríamos ganarle al otro y sentir que le ganábamos a nosotros, ser los mejores. Entonces en este ministerio de niños nos daban un librito y tú tenías que memorizar ciertos versículos y órale, te ganas una medallita cada vez que pasabas por más lecciones. De repente 3 versículos, 4 versículos, y de ser un buen propósito tal vez lo que tenía este ministerio se convirtió en una competencia que nos hizo a nosotros los de mi edad cada vez más egocéntricos y orgullosos. Y fue una lucha sobre quién era mejor que otro. Y de repente yo quería aplastarlos a ellos y ellos a mí. Se empezó a perder todo el propósito. Y luego este propósito, este ministerio se volvió todo estandarizado. Y aún los líderes se sentían como que estaban ahí como que todos apremiados. Y no podías hacer esto, salirte para acá, no había ningún criterio. Y de repente ya, de ser un ministerio bueno para niños, perdió el propósito. Que es que la iglesia sea edificada, o evangelizar a los perdidos, o exaltar a Dios. Se perdió el propósito principal que es Cristo, por tratar de ser tal vez perfeccionistas o lo que nosotros queramos. Por eso es importante no perder de vista este punto. Y finalmente, el último punto que vamos a encontrar aquí es que si vamos a ser una iglesia cristocéntrica, nuestra adoración corporal debe ser Cristo. Aquí dice por tanto Pablo, y está ya tratando de hacer una conclusión final con todo lo que ha dicho, porque después de este versículo, ahora sí, hermanos, ahora sí empiezan los tablazos, ahora sí vienen las exhortaciones. Así que el día de hoy es el último sermón tranquilo, ya de ahí viene lo bueno, vamos a salir todos moreteados. Pero aquí ya está terminando una idea. Entonces, tratando de concluir lo que ha dicho, dice, miren, que les quede claro esto. Quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. Y ese querer es parte de la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo. Él quiere que el cuerpo de Cristo, hablando de la oración como un acto de adoración, esté adorando a Dios, a Cristo, de la forma correcta. El deseo de nuestro Señor es que en todo lugar se oren, dice, levantando manos santas. O sea, que se le adore. Y aquí todo lugar quiere referir no a que, pues como iglesia, pues vamos a tener que estar en todos los lugares. No, está hablando de que se supone que la iglesia acaba de orar, acaba de entender sobre la evangelización. Así que se espera que la iglesia esté creciendo y madurando lo suficiente para que se pueda multiplicar o extender a otros lugares, para que esté en algún punto en todo lugar el mensaje del evangelio. Primera de Tesalonicenses 1:8 dice, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. La iglesia tesalónica es una de las iglesias que más elogios recibe en la palabra del Señor. Y vean lo que estaba haciendo, era una iglesia que estaba cumpliendo tanto de manera correcta los propósitos que Dios tiene para la iglesia, que ya en otros lugares se estaba escuchando de ellos y empezaba a extenderse el evangelio. Ojalá en algún punto nuestra iglesia pudiese ser así. Pero lo interesante de este versículo, y donde quiero pasar un poquito más de tiempo, es que se menciona la palabra hombres. Obsérvenlo ahí, en el versículo 8. Habla de hombres. Y aquí no está haciendo referencia al ser humano. Él se está refiriendo a varones. Entonces, si estamos hablando de que nuestra adoración corporal debe ser Cristo, pero hablando de la adoración, menciona a los hombres, ¿qué querrá referir? Vean lo que dice John MacArthur. Los hombres son los líderes cuando la iglesia se reúne para la adoración colectiva, cuando se hace oración por los perdidos en esos momentos. Los hombres deben hacerlo. En las sinagogas solo se permitía orar a los hombres, y esto fue llevado a la iglesia. De tal manera
que claramente el contexto eclesiástico nos está dejando una estructura clara. Nos está diciendo, hay un rol, hay una forma. Y ojo, no está hablando de valor, ¿eh? Los hombres no son mejores que las mujeres, ni las mujeres mejores que los hombres, no se malentiendan. Pero las mujeres tienen un rol y los hombres tienen otro rol. Quienes dirigen la adoración en la congregación, a la luz de este versículo y de este contexto, son los hombres. Y más específicamente podríamos decir que los líderes, que son hombres. Otro punto importante, el liderazgo dentro de la iglesia, que más adelante lo vamos a ver en el capítulo 3, son hombres. Pastores, hombres. Diáconos, hombres. Así que, cuando la iglesia vaya mal, cuando la iglesia deje de ser cristocéntrica o esté fallando, ¿de quién va a ser la responsabilidad? De los hombres, no las mujeres. A quienes se les va a pedir más cuentas es a los hombres de esa congregación. Porque si una iglesia está siendo dirigida de manera equivocada, el problema son esos hombres que están ahí. De ellos es la responsabilidad. Dice, oren levantando manos santas, que es una referencia a una adoración en congruencia con una vida piadosa. Así que los varones que dirigen esta iglesia, los varones que van a dirigir la adoración, deben de ser piadosos. Así que no vamos a poner a cualquiera. Ojo, no estoy exaltándome a mí, ni estoy exaltando a los demás líderes que están acá, sino estamos hablando de que tenemos que ser cuidadosos, de que tenemos que ver cuál es el testimonio de las personas, cuál es el contexto que les rodea y si en ese contexto ellos viven una vida piadosa, una vida que se asemeje a Cristo. Porque es muy fácil ser práctico. De hecho, lo más fácil es ser práctico. ¿Y qué pasa con las iglesias que recurren a lo práctico? Bueno, como ahorita no hay hombres piadosos y ni siquiera hay uno que tiene el llamado que pueda ser pastor, pues yo que tengo algo de capacidad, pues me pongo como pastor o anciano, sí, aunque no tengo el llamado y ni siquiera me he preparado, pero yo me pongo como pastor. No, pues qué fácil, ¿verdad? Aunque la Biblia no te dice que lo hagas de esa manera. Por eso es tan importante. Suena fácil hacerlo de esa manera, pero hermanos, no se trata de que hagamos las cosas porque podamos hacerlas o porque queramos hacerlas. Hacemos las cosas porque debemos hacerlas. Si yo no debo ser pastor por estas razones, entonces no lo soy, por más de que quiera y pueda hacerlo. ¿Me explico? Porque las iglesias, muchas de ustedes van a observar que recurren a eso, y nosotros corremos el riesgo de recurrir a eso. No, pues hay un chavo que puede tocar muy bien aquí y cantar muy bien, pues súbelo, aunque su vida es un desastre. No. Aquí nos está diciendo quiénes son los que están orando, los que están levantando sus manos, aquellos que son piadosos, son los que están dirigiendo la adoración. Por lo que, a manera de principio, la adoración corporal no solo tiene que ser Cristo, sino que tiene que ser de manera estructurada como Cristo lo desea. Es incoherente pensar que Dios va a recibir la adoración de un cuerpo local, o sea, de una iglesia, cuando ésta no está centrada en Cristo. Cuando ésta ni siquiera está siendo dirigida por líderes bíblicos. Cuando ésta ni siquiera está siendo dirigida por hombres. ¿Cómo va a ser? Imagínense. Solo pónganse a pensar. El valor que le está dando Dios a la iglesia, ¿cómo la menciona? Es la esposa de Cristo. ¿Qué pasaría si alguien quiere pervertir lo que es Abigail, mi esposa? Yo quisiera matar a esa persona, porque es mi esposa. Ahora, la iglesia es esposa de Cristo. ¿Cómo voy a cambiar yo a la iglesia? Su estructura, su forma de funcionar. Eso es una afrenta contra Cristo. Y a veces no lo ven así. No, pero es que es muy sincera la adoración de ellos a Él. Pero ¿cómo va a ser sincera si ni siquiera está siendo dirigida por la palabra?
Puede ser muy noble en su corazón, pero está mal. Por eso veíamos todo esto. Primero hay un fundamento doctrinal que nos dirige, un propósito por el cual hacemos las cosas, para que entonces ahora sí adoremos. 1 Corintios 14, 34 al 35, vean lo que dice. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. No estamos minimizando a la mujer. De hecho, lo que está haciendo aquí el Señor es levantar a la mujer. ¿Sabían que en esos tiempos la mujer no tenía derecho a aprender? La mujer ni siquiera podría entrar a la sinagoga a escuchar. Ella no podía estar ahí. Y dice el Señor, no, claro que puede aprender la mujer. La mujer puede ser enseñada y va a estar ahí escuchando. Pero no significa que la mujer vaya a enseñar. ¿Por qué? No porque lo dice un hombre, porque lo dice Dios. ¿Pero por qué Dios? Pues porque Él quiso. No hablábamos ahorita de su soberanía. ¿Por qué voy yo a reclamarle a Dios el orden que Él ha dejado? Agradezcan, mujeres, qué bueno que no es su responsabilidad la iglesia, porque es mucha la responsabilidad que tiene el hombre. Y mucho va a dar cuentas por cómo va dirigida esa iglesia. Una adoración corporal en Cristo es una que está bíblicamente bien dirigida. Y finalmente menciona que quienes han de llevar la dirección de la adoración corporal a Cristo han de ser varones que no caigan en ira ni discusiones. Es reiterar la piedad de estas personas, reiterar el testimonio que debe haber. Aclaro que cada varón debe tratar de desarrollar esto, no solamente los líderes. Es más, cada persona en la iglesia debería buscar ser piadosa, pero quienes van a dirigirlo, sobre todo. Y aquí Pablo está hablando de los varones, y lo está haciendo, porque si ustedes empiezan a leer el versículo 6, versículo 9, perdón, ahí en sus Biblias, van a ver que dice, bueno, y ustedes mujeres, y empieza a hablar a las mujeres. Así que primero está hablando aquí a los hombres, les está dando responsabilidades, porque después va a hablar de las mujeres, y después va a hablar de los pastores, y después de los diáconos. Eso es lo que está haciendo aquí Pablo. Pero el Señor está llamando aquí a cada varón a una vida piadosa, una vida de dirección, una vida de liderazgo, seas o no líder de la iglesia. Tú seas o no un líder aquí en la iglesia, tú tienes que empezar como varón a desarrollar la piedad, aprender a dirigir, tratar de desarrollar liderazgo. Porque uno no puede justificarse. No, pues ya sé que el Señor me dice que yo debo ser cabeza del hogar, pero fíjate que yo no tengo ese rasgo de liderazgo. Así que se lo voy a dejar a mi esposa, que es mejor que yo en eso. El Señor dice, no. Oye, yo te di una responsabilidad. Tengas o no la capacidad, desarróllalo. El fruto. Porque tú debes de ser ese líder. Tu esposa debe de aprender a seguirte, pero ¿cómo te va a seguir si tú eres alguien inútil en cuanto a liderazgo? Así que desarróllalo, para que entonces puedas aportar junto con los demás varones a dirigir correctamente esta iglesia, a jalar la carreta junto con los demás, para llevarla a donde a donde debe de llegar esta iglesia. Salmo 66, 18 dice, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Así que varones, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a tratar primero con nuestro corazón, para que después lo externo surja solito. Lo dije al principio y lo voy a repetir. En ocasiones se trata de romantizar aspectos tan importantes como una vida centrada en Cristo. Se utilizan frases como tener a Cristo dirigiendo nuestros corazones, reinando nuestras vidas, o que mi corazón se desborda con Cristo, etc. Suena bien bonito, pero eso es muy romántico. Nosotros necesitamos aterrizar estos tipos de frases. Tenemos un problema o unas situaciones y alguien dice, la respuesta a ese problema o a esa situación es Cristo. Yo recuerdo que un amigo no creyente una vez se frustraba muchísimo con una muchacha que le gustaba, porque esta muchacha era cristiana. Y en ese tiempo era tiempo de elecciones. Y mi amigo y yo hablábamos mucho de política.
creíamos que sabíamos, pero no sabíamos nada, ¿no? Pero hablamos mucho de política. Y entonces, de repente él decía, es que hablo con ella y le pregunto como, ¿por quién va a votar? ¿O qué piensa? Y me dice, Cristo tiene todo el control. Eso es Cristo y su soberanía van a obrar ahí. Y ese mi amigo, pero ¿cómo es posible? No le va a preocupar. Y ciertamente, la respuesta es Cristo, pero eso no omite nuestras responsabilidades. Eso no omite el que yo tenga que informarme. Porque el Señor no solamente me ha llamado a ser un cristiano en la iglesia, sino en la sociedad. Y yo tengo que ser entonces preocuparme por lo que pasa en la sociedad también. Preocuparme por lo que va a pasar con mis hijas, su educación. Preocuparme por esas cosas. Pero si yo soy indiferente a todo eso, ¿qué clase de cristiano y testimonio estoy dando? Sí, que Cristo reine en mi corazón para que yo pueda tomar la mejor decisión, en este caso la política, con el político que sea tal vez el menos peor, por lo menos. Para poder entender y vivir entregados a Cristo, no podemos romantizarlo, sino ser realistas. No somos llamados, hermanos, a ver el vaso medio lleno. No. ¿Cómo voy a discernir bien las cosas si no estoy siendo realista con las situaciones? Yo no voy a ver el vaso medio lleno en mis situaciones. Yo voy a ver mis situaciones tal y como son. Porque una vez de que yo veo las situaciones tal y como son, puedo tomar una acción. Si no, la acción que tome va a ser equivocada. Así que veremos a Cristo tal y como Él es, con todas sus riquezas, con todos sus beneficios y con todas sus implicaciones y responsabilidades también, porque las hay. La vida en Cristo no es color de rosa, pero la vida que Dios ha diseñado para nosotros es la más hermosa. No es color de rosa, pero es la más hermosa. Porque independientemente del sufrimiento que yo pase aquí en la tierra, cuando yo esté en gloria voy a ver para atrás y voy a decir qué perfecto plan. No le voy a cambiar nada. Dios no pudo haber diseñado un mejor plan para esa vida. Porque Cristo reina en mi corazón. Ahí sí lo puedo entender. Eso significa que mis afectos, mis pensamientos, mis acciones le pertenecen ¿a quién? A Cristo. Eso significa que Cristo reina en mí, que todo lo mío le pertenece a Él. Porque déjenme culminar de esta manera. Lucas 14:27. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, dice Jesús. ¿Y qué significa esto? Bueno, para entender esto tenemos que saber a qué se estaba refiriendo Jesús con estas palabras. Primero que nada, habla de la cruz. Para él en esos tiempos, la cruz no es como el día de hoy, que es un instrumento mercadológico buenísimo. Tú usas la cruz y todos van a relacionar iglesia, mercadotecnia, ¿no? Pero en esos tiempos, tú hablabas de la cruz y tú no hablabas de iglesia. Tú estabas hablando de muerte, pero no cualquier muerte. ¿Saben qué tipo de muerte había en la cruz? Solamente, para no decirlo tan feo, la escoria de la sociedad moría en la cruz. Solamente ese tipo de personas. Lo peor que tú te puedas imaginar de la sociedad eran los que morían ahí. Entonces dice Jesús, bueno, ¿tú quieres ser mi discípulo y me quieres seguir? Entonces toma tu cruz, ese instrumento de muerte, para que tú mueras ahí. Tú como una escoria, porque el pecado es putrefacción y tengo pecado. Entonces tú vas a morir ahí cada día para que ya dejes de vivir para ti. Y en lugar de vivir para ti, empiezas a vivir a Cristo. Y eso sí es seguirle. Eso sí es un discípulo de Cristo. Eso sí significa que Cristo reina en tu corazón, que tú te entregas a Él. No vas a vivir aquí en la iglesia si tienes la vida entregada a Él. Tú sigues con tus responsabilidades, pero ahora todo lo que tú haces, tus afectos, tus pensamientos, tus acciones, son pensando en la gloria del Señor. Porque dice, ya sea que beban o que coman, háganlo todo para la gloria del Señor. Así que, si yo tengo diabetes, pues me voy a privar del gansito, que está sabroso, pero mejor me privo porque tengo diabetes, ¿verdad? Porque ya sea que como o beba, aún en cosas tan sencillas, yo puedo darle gloria a mi Señor. ¿Entendemos? Eso sí significa que Cristo reina en mi corazón. Y eso es lo que se espera de una vida cristocéntrica y de una iglesia cristocéntrica que va empujando hacia allá, buscando que todos crezcamos de esa manera.
Oremos.